lo que nos gustaría saber es, porque estoy seguro que les interesa mucho a los que nos están escuchando, ¿cómo es un día tuyo cuando trabajabas en Metro? Desde que te levantabas y llegabas a la oficina hasta que te ibas a casa. Bueno, ¿Qué pues hacías en tu día? empezábamos por el lunes, porque es que todos los días no eran iguales. Entonces yo el lunes iba a las 8 de la mañana y te encontrabas con las averías que tenías del fin de semana y con el vandalismo que se producía en línea 7, que esto es una cosa que no os he comentado, porque los curiosos viajeros que había una serie de viajeros que animaban mucho, pero que nos rajaban los asientos. Entonces igual te encontrabas pues 200 asientos rajados. Para empezar a cambiar fundas de asientos. Y veías las averías que había. Y el lunes estabas desde las 8 hasta las 2, desde las 4 hasta las 7:30 a las 8 y volvías a las 12 para salir por la noche a la línea. Hacer pruebas de ATP y de ATP. Tiempo completo. Bien, tiempo completo. Volvías de la línea a eso de las 5, 5:30 y a las 6, pues 6 y si algo, llegabas a casa. Yo esto el lunes, te levantabas a la hora de comer, entonces comías medio dormido y te volvías al taller. Naturalmente, cuando volvías a casa, pues ya, porque los cambios sobre todo en el invierno, los cambios de temperatura y la noche y el día, la luz y la nocturnidad y la oscuridad y todas estas cosas influyen en el biorritmo, pues cuando llegase por la noche a casa, pues como has comido tarde, porque te has levantado, pues no tienes mucha gana de cenar y no tienes casi sueño además. Eso es el martes es lo que te ha pasado. Pero el miércoles vuelves a entrar a las 8 de la mañana, haces de 8 a 2, de 4 a 7 o a 8 y vuelves otra vez a las 12 a hacer pruebas, porque los lunes y los miércoles teníamos pruebas. Y el jueves ya empieza en aquella época no había Leotrón, no había Leotrón como tomo ahora de vez en cuando me siento bajo de tono. Pues resulta que el jueves pues te levantas tarde, vas al taller, porque tienes que estar encima de las cosas. No es solo el ATP y el ATO, sino que hay muchísimas más cosas. Y duermes, cuando te metes a dormir ya tampoco tienes mucho sueño porque te has levantado tarde. Y el viernes, pues los viernes, en aquella época hacíamos mañana y tarde, pero cuando te vas por la tarde estás machacado. Entonces, pasarte 2 años o 3 así en esas condiciones induce a fatiga. Es interesantísimo y solo lo aprendes tú, que era lo que os decía al principio. Y el primer interesado eres tú, porque estás pensando en qué está pasando. O sea, así hablando, tal como os lo he comentado, es un aspecto físico y psicológico de tiempo, comidas, sueños y no sueños. Pero mientras tanto tú estás con la preocupación de que en lo que respecta a las pruebas están pasando estas cosas y no sabes por qué pasan y hay que buscarlo. Y en lo que respecta a los mantenimientos están pasando otras cosas que también tienes que estar encima. Con lo cual tienes la cabeza volcada en eso y no te deja, y es un vicio, o sea, lo coges con vicio y caes en la ruleta de seguir haciendo lo mismo, porque estás metido en una cosa que te atrae y que digamos que como eres joven, pues lo estás dejando aparte. Yo empecé en Canillejas con 26 años, cuando llegué a Canillejas tenía 26 años y estuve 5 años y medio allí. Pues los primeros os podéis imaginar, aparte de luego muchas otras cosas que pasaron, porque se fueron ampliando líneas y entonces empezamos a desarrollar otro tipo de servicios como, por ejemplo, la asistencia técnica en línea. Cuando se nos estropeaba en línea 9 un tren en Pavones, cuando estaba inaugurada línea 9, pues traer al tren de Pavones era pasarle de línea 9 a línea 6, de línea 6 a línea 7, perder durante muchísimo tiempo un tren en Oravalle y seguramente pues pudiera ser por una avería que se podía reparar allí. Si era una puerta, pues se podía hacer allí. Entonces una de las cosas que empezamos a hacer fue asistencia técnica en línea. ¿Qué le pasa? Tal cosa, ¿eso lo podemos hacer allí o no lo podemos hacer allí? Sí se puede hacer allí. Pues venga, fulanito, cógete el coche y para allá. Y para allá. O fulanito y menganito y para allá. O te ibas tú, porque había alguna cosa muy curiosa. Entonces, y hubo una de las cosas más interesantes que empezaron a pasar cuando pusimos el ATP y el ATO, y es que los descarrilos que se producían antes, que se suelen producir por maniobras por la noche, que la gente no suele ver, pero que te sacan de la cama, empezaron a descender.
¿Por qué? Pues porque los sistemas de seguridad no te permitían hacer ciertas cosas. Entonces no te ibas a meter a hacer un cruce en una diagonal o alguna cosa si no tenías las señales como Dios manda y los códigos en condiciones. Entonces, todo esto lo que te hacía era ir evolucionando. Y en aquella época la cochera estaba sola, allí en mitad del campo. Para que os hagáis una idea, en la zona del recinto de metro estaba todo asfaltado. Pero desde la calle de Néctar, que era donde se entraba, desde la calle Néctar sin número, que se llamaba en aquella época, hasta la zona asfaltada, había una zona con barro. O sea, estábamos perdidos allí en el ruido. Y allí, afortunadamente, sobrevivíamos y fuimos sobreviviendo bastante. Luego ya vimos hacer el vaciado para hacer el almacén que se hizo al principio en los talleres centrales, porque los talleres centrales tienen un almacén que le suben las piezas de abajo arriba, suben a la zona de reparación. Los talleres centrales son impresionantes. Lo que tiene Metro hecho es alucinante, pero alucinante. Bueno, Juan Luis, que nos quedamos sin tiempo en el programa de hoy, pero como sabemos que tienes mucho por contarnos todavía, lo que hacemos es que te invitamos a otro programa y nos sigues contando. Lo que queráis. Yo estoy a vuestra disposición para contaros mis experiencias que afortunadamente luego pues las han recogido otros, las han mejorado, y cuando yo estaba luego en la parte que me fui a Renfe, porque yo estuve en Metro y luego pasé a Renfe, me llamaron de Renfe, pues desde Renfe he ido a visitarles y he ido con gran satisfacción a ver compañeros, amigos y todo lo que estaban haciendo nuevo, sobre todo en Canillejas. Pero los nuevos trenes y toda la nueva tecnología que está metiendo Metro, pues es una cosa que alucina bastante. Vale, pues el próximo día vuelves y nos hablas de tu etapa en Renfe. Cuando queráis, seguimos en Renfe y empezamos a hablar. No hemos hablado de movimiento, que hay un par de cosas que os tenía que contar de movimiento, que era el tema del puesto de mando de Pacífico, que a mí me requisaron para dejar aquello e irme a operaciones, que fue otra escuela enorme de aprendizaje junto a gente que sabía muchísimo, que eso ya sí que es un campo que no conoces nada de nada, lo que es las operaciones, lo que es el puesto de mando, lo que son los servicios nocturnos. No os imagináis el Cristo que se monta cada noche para hacer el mantenimiento en Metro y en el ferrocarril en general. Y luego ya pasé a Renfe, pues porque cuando estaba ya de jefe de servicio de trenes, me llamaron para montar las cercanías de Madrid, pero ya ese es otro capítulo, o sea que a vuestra disposición para lo que queráis. De acuerdo, pues muchas gracias. Nada, faltaría más. Encantados de haberte tenido con nosotros. Seguimos cuando queráis. Un saludo a todos. Nos volvemos a ver. Y a los que nos escuchen, claro. Bueno, y para finalizar el programa, os traemos nuestra sección de Ancho Ibérico, donde os contamos una historia, una anécdota curiosa del día. Pues la anécdota que traigo está relacionada con la inauguración de la primera línea ferroviaria de la península. ¿Sabéis cuándo fue? Fue el 28 de octubre de 1848, entre las ciudades de Barcelona y Mataró. Y precisamente de este nombre bautizaron a la locomotora que recorrió la línea, la Mataró. Con esta máquina se pudieron ver la simplicidad tecnológica de la primera locomotora y además se pudo conocer las condiciones extremas de trabajo en las que actuaban tanto maquinistas como fogoneros en los primeros tiempos del vapor. Si alguien tiene curiosidad, hay una maqueta en el Museo del Ferrocarril de Cataluña. No dudéis en visitarla. Perfecto, pues hoy nos despedimos con la Mataró. Ya sabéis, en la descripción os dejamos nuestro email por si queréis contactar con nosotros, seguidnos en las redes sociales, compartid el podcast para que le llegue a todo el mundo. Un día más, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. ¡Qué interesante! Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy. No. Uno de ellos, el Avrail, no tengo puesta aquí la chuleta, perdón. Avrail Express, o sea, perdón. No me estoy gustando. Bueno, espera, perdón, volvemos a empezar. ¿Qué desastre? Hostia. Es que ha entrado mi marido en la habitación y me he descolocado. Entre los 50. Pero... Bueno, no pasa nada. Vale, perdona. Ya me ha cortado el flow.
Bueno, no sé si os he aburrido con todo este tema. Muy interesante, Juan Luis.